ya comenzaron las molestias. Ok. Vamos a ver ahora gastritis infecciosa. O, en todo caso, lo que se denomina gastritis crónica granulomatosa tuberculosa. Muy bien. Bien, esta gastritis crónica granulomatosa tuberculosa, yo creo que esta ya es la quinta práctica de que vamos a hablar de granuloma. Entonces, a veces ya todo está dicho. Ya hemos hablado en repetidas ocasiones toda la patogenia, cómo se da esta infección y también lo que más le interesa a ustedes es que el gente lo produce, ¿no? Entonces ya saben ustedes que es el Mycobacterium tuberculosum el que está ocasionando esta lesión. Y que ya saben también, hemos hablado de una infección primaria, ¿no? De una infección secundaria, que esto puede desarrollar alguna lesión granulomatosa pulmonar, algunas veces cavitaria, y que también que esto en algunos pacientes, y sobre todo aquellos donde la terapia no es bien llevada por parte de los pacientes, estos pueden presentar algunas alteraciones en la curación. Crean pues una resistencia a los medicamentos y esto hace en algunos de ellos que pueda estas lesiones, ¿no?, granulomatosas, ¿no?, entrar o romper los vasos sanguíneos o los linfáticos, seguir por todo el torrente, ¿no?, sanguíneo y linfático a nivel del organismo. En algunas oportunidades puede llegar al pulmón contralateral y a veces provocar lo que conocemos como la tuberculosis miliar. Otros pocos, un 3% aproximadamente, de todos estos pacientes, entonces van a vía sanguínea, se pueden ir también por el torrente sanguíneo a todos los órganos y en algunos de ellos producir la lesión. Esto lo conocemos como una tuberculosis extrapulmonar. Dentro de esto, a veces lo más sensibles lo encontramos a nivel del riñón, lo encontramos a nivel intestinal, lo encontramos en hígado, etc. Y también a nivel del tubo digestivo. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no?, es una de estas lesiones que se producen a nivel del tubo digestivo. Muy bien, entonces, y esta es, como ya hemos mencionado, es dentro del punto de vista etiológico, esto puede ser producida por la Mycobacterium tuberculosis. Bien, ¿qué cosa es lo que presenta el paciente a veces en el punto de vista, ¿no?, cuando vemos nosotros macroscópicamente qué cosa es lo que vamos a ver? Macroscópicamente lo va a ver el endoscopista, lo primero que hace. ¿Por qué? Porque este paciente algunas veces cuando es lesiones muy pequeñas no puede presentar sintomatología, pero otras veces, ¿no?, lo describen como macroscópicamente. Miren ustedes acá, no funciona ya, se gastó la pila. Bien, otras veces entonces ven endoscópicamente, ¿no?, qué es lo que va a formar acá. Las mucosas gástricas, ¿no?, el estómago puede estar un poco aumentado de tamaño y hay ciertas deformidades en el ano. Hay formaciones nodulares, ¿no?, formaciones nodulares, puede haber lesiones ulceradas, puede haber pliegues engrosados y esto muchas veces, de acuerdo a la localización, puede provocar ciertos cuadros obstructivos. Entonces, macroscópicamente vamos a encontrar nosotros
una mucosa gástrica de pliegues engrosados, ¿no? Con formaciones nodulares. Algunos de ellos entonces pueden presentar una mucosa gástrica, porque la mucosa gástrica puede estar congestiva y ulcerada, ¿no? Eso desde el punto de vista macroscópico. Muy bien. Desde el punto de vista microscópico, esto se va a manifestar como una gastritis crónica. Entonces, gastritis crónica, donde vamos a ver nosotros todo el cuadro que pueda presentarse en una gastritis crónica que ya la hemos visto, ¿no? O sea, daño mucinoso o daño del epitelio superficial, ¿no? Puede haber infiltrado inflamatorio, linfoplasmocitario a nivel de la lámina propia, como se observa en estas zonas, ¿no? Lámina propia con infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario. Presencia también de neutrófilos, eso quiere decir que esto está activo. Pero curiosamente, hacia la parte inferior y a la derecha de esta imagen se muestra una formación media ovoidea, ¿no? Esta zona de acá, cosa que no se ve en ninguna de estas partes. Esta zona es lo que me está diciendo que eso corresponde a una lesión granulomatosa, que ya también la hemos visto y la hemos descrito. Ahí se ve a un aumento mayor este granuloma. Y si lo queremos ver de mayor tamaño, también lo podemos ver con otro aumento que ya hay. Entonces, la descripción también usted ya la conoce. ¿Quién forma o qué constituye? Constituye los monocitos activados o también llamados células epitelioides, ¿no? Entonces, todo esto está constituido por estos monocitos activados o células epitelioides. Si ustedes ven alrededor, ¿no? Se ven escasos puntitos y esos puntitos negritos corresponden a los linfocitos, que son escasos en realidad, no se ve como estamos acostumbrados a ver en el pulmón o en otro sitio, ¿no? También, si observa acá, vamos a ver hacia arriba, miren ustedes aquí, presencia de células gigantes multinucleadas. También vamos a observar eso. Y algunas, alrededor de esto, miren ustedes algunas células fibroblásticas que se van a observar. Entonces tenemos todos los hallazgos que corresponden a un granuloma tuberculoso. Excepto que aquí no hemos encontrado necrosis, ¿no? Aquí, en esta lámina, pero también se describe que puede haber necrosis. Entonces, además, repitiéndole todo lo que hemos visto, ¿no? Y ahí se ven también a mayor aumento todos los hallazgos que hemos. Entonces, repitiendo todo, ¿por qué se caracteriza esta gastritis crónica? Ahí ustedes ven gastritis crónica, ¿no? Granulomatosa tuberculoide. Si es una gastritis crónica, entonces puede haber daño mucinoso, puede haber alteración del epitelio o áreas de erosión, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha hablado que macroscópicamente pueden presentar úlcera y de acuerdo a la lesión, ¿no? Granulomatosa que presenta. De repente en otras áreas de esta mucosa gástrica hay mayor lesión. Bien, infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario en la lámina propia con presencia de neutrófilos, que es lo que me va a marcar la actividad de esta lesión. A nivel de la lámina propia encontramos, ¿qué cosa? Una formación granulomatosa. Entonces, un granuloma constituido por monocitos activados o células epitelioides, ¿no? Con escasas linfocitos que rodean al granuloma y escasos también células fusocelulares. Y también presencia de células gigantes multinucleadas. Entonces, esto sería el hallazgo y la descripción principal en esta lesión. Muy bien.
¿Alguna pregunta? De esto ya lo hemos visto, creo que esta es la quinta o sexta lámina por granular. Bien, vamos. La siguiente lámina corresponde a una esofagitis herpética. Muy bien. El herpes simple, ¿no? Está constituido, va a ser el responsable de esta lesión. Vamos a ver acá. No funciona. A ver. Dos sesiones nada más. Ok, vamos a ver acá, miren ustedes. Esto es la esofagitis, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Qué es lo que puede atacar una esofagitis? ¿En qué caso podemos encontrar? Podemos encontrar a veces por infección por hongos, por virus o por bacterias, ¿no? Son agentes infecciosos que pueden dar lugar a una esofagitis. Sin contar otros agentes, que pueden ser agentes tóxicos también, ¿no? Ácidos o alcalinos que pueden dar ahí, o agentes traumáticos también me pueden dar eso. Pero ahora estamos viendo estos agentes, los hongos, que es lo más frecuente, ¿no? La candidiasis, la cándida. El virus también, tenemos el citomegalovirus y el herpes virus. ¿Sí? Bacterias, los estafilococos aureus, epididimis y el virus estreptococo viruino, ¿no? Son agentes que pueden conseguir. Vamos acá otro cuadrito donde nos indican igual también, donde nosotros podemos ver, ustedes pueden mostrar aquí, ¿no? Algunos honguitos, algunos virus, bacterias, ¿no? Y parásitos. Todo esto puede encontrarse en esta lesión. Dentro del virus tenemos entonces el herpes simple, el virus. Los que pueden dar el virus que están en mayor, o sea, son los más frecuentes. También hay el cuadro clínico de ahorita, ya se lo podemos decir aquí, ¿no? ¿Verdad? Odinofagia, fiebre y dolor retroesternal, ¿no? Esto también es importante cuando hablamos de virus. Muy bien. Todo estos generalmente está en relación con pacientes inmunocompetentes. Cuando es este componente viral, entonces siempre tienen aquellos pacientes que tienen una afección de su sistema inmune. Y esto quiere decir que no tan solo esto es provocado por el VIH, sino por otro tipo de enfermedades que puedan relacionarse con una baja del sistema inmune. Por ejemplo, un tratamiento de repente con algunas sustancias anticancerígenas, eso automáticamente me va a bajar el sistema inmune, ¿no? Y eso puede dar uno de estos cuadros clínicos. Bien, entonces tenemos ahí qué cosa es lo que se presenta desde el punto de vista clínico. Claro que ustedes en el examen no le piden, pero es bueno que lo sepan, ¿no? Dolor retroesternal, odinofagia y disfagia a los sólidos y los líquidos. Y eso es dolor, ¿por qué? Porque esto se debe manifestar, ¿por qué? Porque macroscópicamente esto también puede presentar ciertos tipos de lesiones, algunas veces ulceradas, otras veces lesiones elevadas, que pueden disminuir el diámetro esofágico y al pasar los sólidos o al pasar los líquidos hay cierta dificultad. Algunas veces pueden también presentar lesiones erosivas y eso hace pues que se presente también dolor. Otra cosa importante también que puede manifestar, cuando esto ya se hace mucho más grave, entonces puede haber náuseas, vómitos, escalofríos, ¿no? Es importante saber que estas lesiones del herpes virus simple a veces se puede dar, ¿no? Acompañado o asociado a otro tipo de virus.
A veces puede ser el virus labial. El virus labial, ustedes saben, es producido por el herpes simple 1. A veces, o virus a nivel de la mucosa, también oral, mucosa bucal, también se puede presentar este tipo de lesiones, indudablemente que en el esófago. Muchas veces están asociadas estas infecciones a ese nivel. Desde el punto de vista macroscópico, ustedes ya lo tienen ahí descrito, son lesiones de la mucosa de formas irregulares, de un color de aspecto nacarado, ¿no? A veces blanquecino, nacarado, ¿no? Con áreas erosionadas, bordes ligeramente elevados. Bueno, acá pueden ver, ¿no? Unas lesiones pequeñas, blanquecinas, unas lesiones blanquecinas elevadas. Algunas veces pueden estar solitas, aisladas, solitas, u otras veces pueden agruparse o confluir toda esta lesión. Algunas veces pueden presentar estas lesiones erosivas y en su superficie presentar un material medio parduzco o pardo cremoso que es la fibrina, ¿no? Estas elevaciones o este compromiso, miren usted cómo está acá comprometiendo todo, entonces aquí esto indudablemente va a producir un estrechamiento de la luz esofágica. Y aquí entonces ustedes se pueden explicar tranquilamente que ahora por qué es que se siente esta dificultad para el paso de los alimentos, sean sólidos o sean líquidos. E igualmente, por esta presencia de algunas lesiones erosivas, esto también me va a explicar el ardor o el dolor, ¿no? Que voy a sentir a nivel retroesternal. Y curiosamente, todas estas lesiones se dan a nivel, aquí tenemos la mucosa gástrica, a nivel distal, predominantemente, no necesariamente tiene que ser a ese nivel, sino predominantemente se da a nivel del tercio distal del esófago. Entonces, todo esto es la macroscopía que corresponde a esta lesión. Microscópicamente, vemos nosotros aquí la mucosa esofágica y nos llama la atención este epitelio esofágico. Acá tenemos una serie de erosiones, muchos puntitos negritos, ¿no? Muchos puntitos son infiltrado inflamatorio mixto, o sea, infiltrado inflamatorio agudo y crónico. Igualmente acá ya vemos un aumento mayor y nos llama la atención algunas celulitas, miren estas, ¿no? Que son de mayor tamaño. Bien, vamos a darle otro aumento y esto es lo que nos encontramos. Cuando vemos un fondo de tejido medio rosadito, ¿no? Este fondito, esto es necrosis, un fondo necrótico, acompañado de un montón de puntitos, ¿no? Todo esto es componente inflamatorio leucocitario, inflamatorio agudo, ¿no? Inflamatorio agudo, predominantemente sobre el inflamatorio crónico. Vemos todo esto. Entonces, infiltrado inflamatorio crónico. También vemos otras células, miren ustedes acá. Ya es una célula mucho más grande, ¿no? Y curiosamente, estas células más grandes, de núcleo también grandes, y presentan cierto como si se juntasen, no células multinucleadas, como si se juntasen unas a otras. Acá, como si se pegase una a otra, o sea, un pequeño amoldamiento nuclear. Eso es lo que... Y esto tiene su nombre, vamos a verlo acá. Miren ustedes, esta lesión siempre tiene, a veces como toda lesión viral, una lesión que forma una pequeña ampollita, ¿no? Entonces, una vesícula intraepitelial. Eso es una vesícula intraepitelial. Y dentro de esta vesícula vamos a encontrar infiltrado inflamatorio agudo, o sea, neutrofílico, con un fondo necrótico, tejido necrótico e infiltrado inflamatorio agudo. Luego tenemos, miren ustedes acá, unas celulitas, ¿no? Unas celulitas, ¿no? Que estas son
queratinocitos son. ¿Y estas celulitas qué presentan? Estas celulitas van a tener como especie, toda la cromatina da la impresión como si hubiese dispersado hacia la periferia. Entonces le da una inclusiones líricas intranucleares, miren ustedes, ¿no? Y esto es a veces, nosotros conocemos como un virus esmerilado. Estas celulitas se le llama la típica inclusión de Cowdry tipo A, que son estructuras intranucleares, homogéneas, de un color violeta pálido, rodeado por un halo claro. Acá lo tenemos, rodeado por un halito claro. Estas son las células de Cowdry tipo A, muy características en esta lesión. Fondo necrótico, infiltrado, teniendo infiltrado inflamatorio agudo. Por otra parte, esta misma célula, vean aquí, estas células, algunas de ellas se visualizan células escamosas, que son los queratinocitos con degeneración balonizante. Todas estas, ¿por qué se da esto? Porque siempre el virus comienza a atacar en la capa basal, ¿no? Ahí comienza a atacar, comienza a deformar esta célula. Y estos queratinocitos se vuelven un queratinocito bastante amplio, ¿no? Con una degeneración balonizante, ¿sí? O sea, son los núcleos o las citoplasmas se vuelven más anchos. Ahí es lo que vamos a encontrar. Y dentro de esto vamos a encontrar acá lo que vemos y lo que se han descrito, estas inclusiones intranucleares. Estos son lo que constituye las células de Cowdry tipo A. Y aquí lo curioso ve que esto es lo que le llamamos nosotros un vidrio esmerilado, ¿no? Porque da la impresión de que esto se dirige hacia la periferia, dejando como un espacio claro, en blanco. Y esto de aquí, miren ustedes cómo se coloca una célula al costadito de otra. O sea, ni siquiera se sobrepone, sino se va amoldando a su lado, se van muy bien amoldando estas celulitas, que aquí vamos a verlo. Miren ustedes acá cómo se ve esta. Y acá, miren ustedes acá, este es un buen ejemplo de un amoldamiento nuclear. Acá hay una celulita, se pegó otra y deja como una pequeña escotadurita acá. Y llega otra celulita y se va acoplando a este espacio, o sea, se está amoldando. Esta es una característica de células gigantes o células multinucleadas, pero no son células multinucleadas con amoldamiento nuclear. Es característico esto de la infección viral por herpes virus, por herpes simple, si quieren. Bien, estas son entonces lo que nosotros vamos a ver y me va a dar el diagnóstico de lo que es el herpes esofágico o herpes simple, ¿no? Esofágico. Muy bien. Acá tenemos igual, ¿no? Con su alito, miren qué bonita se ven acá, un citoplasma bastante amplio, igual acá. El fondo, un fondo medio necrótico, ¿no? Con presencia de células neutrofílicas. Muy bien. Este es un panorámico. Cuando nos envían, a veces el médico no se conforma con una biopsia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fragmentitos que nos envían. De repente este también corresponde. Entonces son múltiples fragmentos y cada fragmento está midiendo entre 4 y 3 milímetros, ¿no? Algunos puede ser que midan hasta 5 milímetros. Y acá se ve, miren cómo se ve. En áreas ya no se nota el epitelio, solamente se ven áreas erosivas. Y aquí ya tenemos, miren ustedes acá, muchos puntitos, estos puntitos negritos, todo corresponde pues a un componente inflamatorio agudo. ¿Y por qué no se ve ya el epitelio? Porque el epitelio que se ha formado, esa lesión vesicular o ampollar, se ha desprendido. Ya queda solamente la parte, este es un fondo necrótico, y queda la parte del componente inflamatorio. Miren ustedes acá, gran cantidad de polimorfos nucleares
y aquí están las células virales. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo? Bien, seguimos entonces con esta otra lesión que es por parásito y la estrongilodiasis, ¿no? Esto creo que es estrongilodiasis gástrica. Ah, sí, gástrica. Muy bien. Ustedes ven acá este parásito, miren usted esta larva, tipo rhabdoide, ¿no? Tipo filariforme, ¿no? Y la tipo adulto. Siempre esta es la adulto, ¿no? Hembra y adulto macho que es de menor tamaño. Y vemos acá en el tejido cómo es que se manifiesta estas formaciones del larva. Bien. La Strongyloides stercoralis, ¿no? Es un parásito que muchas veces puede encontrarse o puede manifestarse y tener ahí, tanto en la persona como en algunos animales como el perro, ¿no? Puede estar afectado de esta lesión. Estas lesiones se van a eliminar por las heces y se eliminan unos huevitos, ¿no? Unos huevitos son los que se eliminan. Cuando llega en el piso, cuando está en la tierra, en el medio ambiente, estos huevitos eclosionan y se van a formar las larvas rhabdoides o ¿no? rhabdoiformes. Estas larvitas rhabdoides, ¿no? Pueden juntarse, hay una larva rhabdoide hembra, hay otras hembras y hay otras machos. Estas se juntan y entonces se forma ya el huevito. Y este huevito otra vez sigue este ciclo y este ciclo otra vez se va la larva rhabdoide. Y esto, miren ustedes, se va a encontrar en el piso y de repente podría ser que al caminar encontremos esto y se comete, ya se infecta. Eso pasa, o otras veces también por vía digestiva, por vía respiratoria, puede pasar también a los pulmones o pasa al estómago, ¿no? Y de ahí al duodeno. Bien, entonces esta larvita esto puede estar en el duodeno o puede estar en el estómago. Entonces vamos a encontrar macroscópicamente cuando se encuentra en el duodeno, ¿no? Vemos un edema de la mucosa duodenal. Vemos lesiones ulceradas, todas estas son lesiones ulceradas, entonces, y serpiginosas, o sea, se vuelven, pues, como miren ustedes, como una formación medias alargaditas que se ven ahí en esta lesión. Una congestión edema. Algunas veces pueden formar ciertas formaciones polipoides o nódulos, y esto me va a deformar el bulbo duodenal, lo deforma. Y al deformarla y formarse estas formaciones nodulares, indudablemente esto me va a producir una disminución de este bulbo duodenal, entonces hay una disminución o una estrechez o una estenosis, ¿no? Entonces todo esto me puede provocar esta lesión. Si hay lesiones de repente ulceradas, entonces lógico que se encuentre área de congestión, ulceraciones y focos hemorrágicos. Estos a nivel del duodeno. A nivel del estómago, miren, los pliegues gástricos, miren usted acá, el pliegue gástrico está engrosado, bastante grueso estos pliegues gástricos que están ahí. Edema, tan hinchado también, ¿no es cierto? Edema de la mucosa, igual también que encontramos en el duodeno, edema en el pecho. Y estas manchitas lineales que acá lo vemos como úlcera serpinginosa, ¿no? O sea, son disposiciones lineales, igual también se van a ver acá, miren ustedes, como si fuese esta lesión. Zonas erosivas, ulceradas, con estas pliegues gástricos gruesos y también unas manchas lineales, ¿no? Entonces son erosivas, eritematosas, ¿no? Todas son, miren cómo se ven,
las formaciones lineales de esto. Y pueden formar indudablemente lesiones ulceradas. Eso es lo que... Bien. Entonces, aquí tenemos dos cosas. Entonces, todo esto, desde el punto de vista macroscópico, entonces, igual miren ustedes, ¿qué es lo que va a sentir el paciente? Ya hemos tenido acá, entonces, todo esto son cuadros sintomáticos de una gastritis. Entonces, y sobre todo una gastritis bastante fuerte, ¿no? Evidente. Hay dolor abdominal, periumbilical, tipo cólico, puede haber diarrea, puede haber náuseas, mareo. Ahora, como hay lesiones ulceradas, esta lesión ulcerada depende del tamaño y puede provocar hemorragia digestiva. Puede provocar igual pesos, ¿no? Disminución de pesos por estas lesiones propias, ¿no? Y la molestia que presenta. Y una colitis crónica que también puede ocasionar este tipo de lesión. Muy bien. Dentro del punto de vista histológico, lo primero que nos va a llamar acá la atención, ¿qué cosa es? Entonces vamos a encontrar, miren ustedes, a veces se le llama una hiperplasia foveolar, ¿no? O una alteración de la arquitectura. Infiltrado inflamatorio en lámina propia, generalmente es linfoplasmocitario con presencia de ¿qué? De neutrófilos. Acúmulos linfoides, también vamos a encontrar en estas alteraciones que ustedes van a ver de la arquitectura, se muestra que en la pared, esta es una glándula gástrica, acá tenemos otra, encontramos dentro de ella, miren ustedes, una alteración, un gran espacio que vamos a encontrar. Y dentro vamos a encontrar aquí estas cositas. ¿Qué cosas serán? No viene a ser sino que esta forma de huevitos, como se ve acá, y una forma de rhabdoide, ¿no? Que corresponde a la strongyloides sternorae. Miren acá, esta es una glándula, otra glándula, infiltrado inflamatorio interglandular o en la lámina propia. Bien, esto es bastante llamativo. Acá lo tenemos igual. Entonces, microscópicamente ya se le ha ayudado en la descripción, se le ha orientado y dice mucosa gástrica distorsionada por la presencia de huevos y larvas rhabdoides, dentro de la cripta. Denso, infiltrado, inflamatorio mixto, interglandular. Y en esta, si macroscópicamente, lo que pasa es que aquí no se ha puesto las lesiones de erosiva, ¿no? Una gastritis crónica erosiva, pero puede provocar lesiones del epitelio glandular, ¿no? Esto se puede erosionar porque el mismo componente inflamatorio así lo revela. Muy bien. Miren ustedes acá el denso infiltrado y cómo están estas formaciones, ¿no? De huevitos y de larvas. Larvas, huevitos, algunas ya explosionan acá y larvas. Muy bonito, miren acá, cómo es que se da vida. Esto es lo que distorsiona esta luz glandular gástrica. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bien, seguimos entonces, ya son las mismas tomas, ¿no? Casi estamos en el mismo fragmento y esto es lo que observamos. Muy bien. Estos son lo que hemos visto, lo que nos envían y a veces comenzamos a explicar. Aquí ya se comienza a ver, a esta altura se comienza a ver ciertas alteraciones acá. Bueno, no logro identificarla, pero aquí ya comienza a verse. Acá ya se ve acá y acá igual. Entonces tenemos ya, entonces una gastritis crónica severa, ¿no? Con actividad y con distorsión glandular por la presencia de estos parásitos, ¿no?
que corresponden a una larva y huevo de estrongiloides estercorales. Miren que la gran cantidad que hay, gran cantidad de esta lesión. Bien, esto más se ve, indudablemente más se ve en duodeno, pero acá lo tenemos en el estómago, igual se va. Bien, ¿preguntas? Seguimos ahora entonces con la yardiasis. Entonces acá vamos a ver la yardia lambria, ¿no? También esta yardia lambria no viene a ser sino un protozoo, y este protozoo flagelado que se muestra en una forma de trofozoito y otra forma quística, ¿no? La forma patogénica, la que causa todos estos tipos de problemas, es la forma trofozoítica. Esa es la que. La quística, bueno, esta es donde se va a eliminar aquí esta lesión. Bien, estas lesiones, yo no voy a hablar de las características de cada uno de ellos, usted ya lo sabe, han hecho esta lesión, han hecho ya en parasitología, o si no, bueno, en microbiología, lo van a ver, toda esta lesión. Bien, estos trofosoditos, cuando son infectados, ¿no? Entonces pueden alojarse ¿dónde? A nivel del duodeno. Ahí lo vamos a tener. Entonces, ¿cómo se obtiene esta lesión? Las personas se infectan por vía fecal oral. A veces esto, y acá también le falta por vía respiratoria, a veces esto sucede vía fecal oral al ingerir agua o alimentos contaminados por heces. Contacto con fomites. Entonces, estos fomites no vienen a ser sino cualquier objeto contaminado que contiene los quistes yardia lambria. ¿Qué es lo que pasa con estas yardias? A veces, muchas veces, estos pueden presentarse y no esta infección, a veces molestia del bebé, puede afectarse la ropa de cama, por ejemplo. O de repente, esto también, los juguetes, estos son los fomites, todos estos órganos, los juguetes de los niños que se encuentran en casa, puede estar contaminado e infectado. Este germencito, una vez eliminado, tiene horas de vida, a veces puede vivir 8 horas ahí estar. Entonces, por eso hay que hacer una higiene muy minuciosa de todo esto. También se da por contaminación directa de dichas heces también. O sea, a veces se ven en los niños pues en la guardería, ¿no? A veces alguien tiene esta enfermedad y la señorita, la que cuidan, la que cambian los pañales, la que cambian a los niños, no, a veces no tienen buena higiene o no se lavan las manos, se contaminan, agarran a otros niños y ya los fastidiaron. Eso es lo que se da. Inclusive también en los viejitos, en los ancianos. Esta lesión, ¿dónde se localiza? Bueno, esta lesión se va a localizar a nivel de duodeno. Ahí se va a localizar. Y a nivel duodeno, esta puede ser de acuerdo a su grado de inflamación, puede ser aguda o puede ser crónica. En conclusión, siempre nos van a dar todas estas manifestaciones, unas manifestaciones gástricas que nos van a dar, ¿no? O manifestaciones dispépticas en otras palabras, ¿no? Entonces, esto puede haber dolor abdominal, diarrea, esteatorrea, ¿no? Lo más característico que hay a veces gente jóvenes y de repente van al médico porque presentan diarrea, sin cuadro aparente. Doctor, no he comido nada que me haga bien. De repente como y estoy con diarrea. Entonces, el médico le hace una endoscopía y ¿qué cosa es lo que encuentra macroscópicamente? Bueno, acá tenemos, miren, antes de hablar de esta, miren ustedes acá, también en la fase aguda, qué es lo que va a dar, y en la fase crónica también, qué cosa es lo que tenemos. Entonces, habíamos dicho que esta lesión
se localiza principalmente a nivel del duodeno. Ahí se va a localizar esta lesión. Y entonces, se va a adherir a la pared duodenal. ¿Qué es lo que sucede cuando pasa esto? ¿Por qué escoge el duodeno? Porque este germen, este parásito, este protozoo, encuentra todo el medio propicio para poder alimentarse y sobrevivir. Estos parásitos saben que si se desprenden de la mucosa duodenal, entonces la cantidad de agua que requieren y los elementos que requieren va a disminuir y por lo tanto no van a poder sobrevivir. Entonces, estos aquí, ¿qué cosa le ocasiona? Al prenderse dentro de la superficie epitelial, van a destruir, ¿no? Por esa ventosa que tienen ahí, van a destruir todo lo que es estos microcilios que hay en esa superficie. Lo destruyen. ¿Y qué va a ocasionar con el duodeno? Que el duodeno, ¿no? Sobre todo en la primera porción del intestino delgados, vamos a ver nosotros que se va a caracterizar por la gran absorción de todos los elementos nutricios. Entonces, esto comienza a flaquear. ¿Qué trae consigo al final? Un síndrome de mala absorción. Eso es lo que va a ocasionar. Entonces, vamos a adelantar aquí adherencia de la pared intestinal y esta produce una irritación catarral. La irritación catarral, ¿qué significa? Al ver daño de la mucosa, entonces hay mediadores químicos. Y uno de los mediadores químicos, ¿qué cosa es lo que va a llamar acá? La interleuquina 1. ¿Qué cosa lo ocasiona? Presencia de linfocitos. Comienza a ver una linfocitosis, comienza a ver, ahí por eso el señor catarral comienza a ver eso. Vaporización de las células epiteliales, zona de necrosis. El recambio de las células de superficie queda, a veces estas células no se recambian bien, sino se quedan en forma inmadura. Hay una dificultad de la absorción. Todo esto lo que va a ocasionar, ¿qué cosa es? Aquí está, miren, muy bonito. Miren ustedes los pliegues, estos pliegues normales que hay en el duodeno, al presentarse aquí, al ser invadido todo esto por esta protozoo, entonces hay todas estas microvellosidades van a ser alteradas. Al ser alteradas, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una atrofia, un acortamiento de estas vellosidades. Se comienzan a acortar. Y luego puede haber un ensanchamiento, acortamiento y ensanchamiento también de estas vellosidades. Y si hay un aplanamiento, me va a llevar a una atrofia, ¿no? Entonces, acortamiento de las velocidades, ensanchamiento y atrofia. Hay una hiperplasia de las criptas también, ¿no? Se comienzan a hinchar. Aumento de la permeabilidad epitelial, inflamación, todo esto comienza a haber inflamación. Entonces, todos estos cuadros es lo que se va a ver. Macroscópicamente, ¿qué cosa es lo que va a ver macroscópicamente? Entonces, si hemos hablado que esto es muy parecido a un cuadro dispéptico, ¿qué cosa hay? Entonces, hay la mucosa duodenal, puede estar edematosa, puede estar congestiva y también al haber un acortamiento de las papilas o los pliegues, ¿no?, duodenales, este acortamiento, ¿no?, hay un acortamiento de las vellosidades y le da un aplanamiento que le da una forma de empedrado, ¿no? Entonces hay mucosa duodenal, edematosa, congestivas, aplanamiento y con un aspecto de empedrado. Eso es lo que comienza a verse ahí. ¿Por qué? Porque ya todo está abajo, todo se comienza a ver, ¿no? Entonces, esa es la macroscopía. Puede haber también erosiones, no se le quita que puede haber esta lesión. Muy bien. Entonces, vemos ahí histológicamente, entonces miren ustedes los pliegues.
Y acá cómo se han acortado y se han aplanado inclusive. ¿Qué trae consigo esto? Trae consigo a un síndrome de mala absorción. Miren acá cómo se ve, ¿no? Diferente. Todo esto se ve. ¿Qué morfología tiene? Esto lo vamos a encontrar en la superficie de la mucosa epitelial y se ven de diferentes formas. Se pueden ver en forma de peritas, en forma de media luna, ¿no? De acuerdo, porque este es como una perita, de repente a esa perita le pueden tomar la parte ovoidea apical y si está echadita, se ve media redondita. Si está de costadito se puede ver de media luna, ¿no? De media, o sea, diferentes formas de media luna, miren ustedes cómo se ve, media ovaladita, media redondeada, oval, acá redondeada. Entonces depende, pues acá está el perfil, su colita y sus ojitos que se muestran en este nivel. Todo esto, mirad, acción sobre el duodeno y sobre el duodeno. Entonces, esto es, y aquí ya casi está escrito todo lo que hemos hablado también, ¿no? Entonces, ¿qué dice ahí? Fijación de los trofoditos en la superficie por medio de su ventosa. ¿Y esto qué ocasiona? Una atrofia, o sea, esto ocasiona un acortamiento. En principio, ¿qué va a ocasionar? Una destrucción de las microvellosidades. 1. 2. Una alteración en todo lo que es la funcionalidad que va a tener la mucosa duodenal en absorber todos los elementos nutricios. ¿Y esto qué hace? Que las vellosidades se acorten, se aplanen y se atrofien. ¿Qué pasa con esto? Presencia de linfocitos, ¿no? Productos secretores lesionan a estos enterocitos. Esto de aquí, ¿qué cosa es lo que sucede? Todos estos linfocitos que se van a tener, vamos a tener nosotros, entonces pueden provocar también un infiltrado de linfocitos a nivel intraepitelial, linfocitosis intraepitelial. Entonces, a veces en las infecciones más severas, la patología principal de esta barrera creada por los parásitos y la inflamación intestinal da como resultado, ¿qué cosa? Al síndrome de mala absorción. Eso es lo que me va a llevar a este resultado, ¿no? A un síndrome de mala absorción. ¿Y por qué se caracteriza? Vellosidad intestinal desatrofiada, inflamación de la lámina propias, alteración morfológica de las células epiteliales con presencia de esta polar, ¿no? Y muchas veces puede haber hiperplasia nodular linfoide en el intestino delgado. Edema también con infiltrado inflamatorio crónico. Y ahí, ojo, que falta lo principal. ¿Y cuál es lo principal? Que no figura ahí. La presencia, porque ustedes me pueden describir todo esto muy bonito. Y, bueno, esto se trata de una descripción muy parecida a lo que se ve en un síndrome de mala absorción. Pero, ¿qué ocasiona todo eso? Ocasiona la presencia en la superficie del epitelio, y no se olviden eso, porque si ustedes describen solamente lo de arriba y no ponen presencia de todas estas Giardia lamblia en la superficie, ¿no? Que adoptan diferente morfología, entonces a veces alargadas, ovoideas, etcétera, de forma periforme o como quieran, entonces no le va a valer. Acá miren ustedes edema e inflamación. Aquí tenemos también infiltrado inflamatorio intraepitelial y siempre en el epitelio superficial y pegada a la mucosa vamos a encontrar la presencia, miren ustedes, de la Giardia lamblia. Esto es lo que se tiene que describir también, ¿no? Sin olvidarse de todas las características descritas, es esto nomás. Yo no le he puesto ahí a veces adrede para que ustedes sepan también, ¿no? Qué cosa es lo que tienen que ver. Felizmente ya se lo dije acá igual, miren ustedes también. Diferente morfología que se ve en este tipo de signo. ¿Alguna pregunta? Muy bien, pasaremos. Bueno, igual también son fotografías, ¿no? Tomadas ya con inmersión de esta lesión. Igual ahí. Todo eso es lo mismo. Este es un panorámico donde nos va a ver ahí toda la mucosa duodenal, ¿no? Entonces, para ver
y en algunas zonas un aplanamiento, en otras zonas un acortamiento del epitelio. Igual también, ¿no? Donde lo van a ver y sobre todo también ustedes, esto es lo que me interesa, ¿no? Esto es la decisión. Esto es lo que nosotros vamos a estudiar siempre que nos toquen. Muy bien. ¿Preguntas? Pasamos entonces ahora a lo que es la apendicitis aguda por oxurus o la oxurasis apendicular. También es otra patología en la cual este oxurus es un nemátodo, ¿no? El enterobius vermiculares se llama el nemátodo, ¿no? Enterobius vermiculares, conocido como oxurus, ¿no? Aquí me parece es un nemátodo. El enterobius vermiculares es un nemátodo conocido como oxurus. Es causante de la infección parasitaria más frecuente del tracto gastrointestinal. La presencia de enterobius vermiculares en el contexto de una apendicitis aguda oscila entre 0,2 al 3,8%. O sea, no es tan frecuente. Este enterobius vermiculares o esta oxurasis afecta a toda clase socioeconómica. No es porque yo vivo en un lugar, caramba, exclusivo, no me va a dar a mí esta lesión. A todos le dan. Igualito en el colegio también van niños y niños, y si tiene uno, a veces ¿quién nos le invita un pedazo de fruta o de alimentito al otro? Y de repente lo ve que ese niñito, porque esto es una de las características, es el prurito anal que tiene. Y estos huevitos comienzan a tener, o estas larvitas comienzan a presentarse ahí, y los niños a veces en las uñitas o las manos lo tienen, se contagian y no tan solo eso, ¿no? Sino a veces están esos, como están en los huevitos, pueden también salir en las noches. Se dice porque esto comienza a producir a nivel del ciego, ahí se comienza a vivir en su hábitat, y una vez que estos se han fecundado y comienzan a estas formaciones de huevitos, comienzan a salir, o la hembra que ha sido fecundada, entonces va a salir por todo el trayecto del colon hasta llegar al margen anal, y ahí es donde producen las eclosiones, ¿no? Y estas eclosiones de huevos dicen, ¿no? Yo no los he contado, pero dicen que puede llegar hasta unos 10.000 huevitos en depositarse. Esto es lo que produce cierto grado de irritación o grado de prurito, ¿no? A nivel anal. Agarran ahí, algunos bichitos salen, y eso que sale también y infecta las sábanas. El bebito juega con los juguetes, ¿no? Infecta las sábanas. A veces no tan solo es mano-boca o ano-boca lo que puede ser esta infección, sino también se puede dar de otra manera. Por ejemplo, si está la sábana infectada, la mamá, ¿qué hace? Sacó la sábana y esos huevitos al medio ambiente, y uno lo repite. Entonces hay medios en los cuales se puede producir esta infección. Esta es la fisiopatología de una apendicitis aguda. Esto es todo lo que ocurre a una apendicitis aguda. Generalmente el cuadro apendicular se va a producir mayormente por un cuadro de obstrucción. Este cuadro obstructivo me aumenta la presión intraluminal. Y esto, presión intraluminal, entonces ya esto es lo que me va a causar una congestión una isquemia, entonces alteración de toda la mucosa. Y luego aquí tenemos otra cosa, como esta luz apendicular es un saco ciego, entra y salen los residuos alimenticios. Estos contienen bacterias propias a ese nivel, y eso es lo que puede ocasionar la infección bacteriana. El grado de infección, el grado de esta apendicitis varía, que puede llegar a una apendicitis leve
a una apendicitis severa, perforada, inclusive, ¿no? Que puede estar aplastronada con plastrón y puede producir una peritonitis regional u peritonitis generalizada o agonía. Miren, dentro de este cuadro constructivo que puede dar, a veces, ¿cuál es el mayor etiología o la etiología por la cual se produce esta apendicitis? El cuadro obstructivo. ¿Y quién representa estos? Son las mismas heces, los coprolitos. Los coprolitos que se deshidratan y quedan ahí. Esa es la mayor causa de esto. Pero también se puede dar esto por cuerpo extraño, también se puede dar por sustancias químicas, digamos así, ¿no? Porque se ha encontrado dentro de sustancias esto, por ejemplo, el mercurio, que ha producido esta lesión, y también se puede dar por parásitos y por gérmenes. Entonces, dentro de esto tenemos el oxuro. El oxuro también puede dar. El oxuro puede ocasionar cuadros obstructivos. ¿Por qué? Porque no es un solo oxuro el que entra, es cantidad de oxuro, y esto de repente puede ocasionar un taponamiento a ese nivel y puede en algunos casos llevar a un cuadro de apendicitis aguda severa. En otros casos, como el que nosotros vamos a ver, va a llegar a una apendicitis crónica, porque en los cuadros hemos visto nosotros apendicitis catarral, apendicitis de repente aguda, con fibrina o con necrosis, perforada, necrosada o gangrenosa, ¿no? Diferentes tipos de apendicitis que nosotros vamos a ver. Entonces, como todo cuadro apendicular, ¿qué cosa es lo que vamos a tener acá? Entonces, igual, ¿qué es lo que comienza el cuadro primero? Con un dolor, a veces no en fosa ilíaca derecha, sino comienza a veces a nivel de un dolor periumbilical, y luego de ahí, con el paso de las horas, esto se va localizando a la fosa ilíaca derecha. Sigue esto, entonces esto comienza a ver, de repente ya el dolor es mucho más manifiesto, ya, entonces puede haber fiebre, puede haber malestar general, ¿no? Inclusive, en los casos más avanzados puede haber sensación nauseosa o vómitos. El dolor también se hace mucho más manifiesto, a veces no quieren al paciente que lo toquen y toma cierta actitud o una posición fetal, ¿no? Para que le calme el dolor, porque este va a buscar una posición en la cual le va a calmar. Siente que si no se manifiesta el dolor. Muy bien. Esto entonces, microscópicamente, entonces nosotros hacemos los cortes debidos, una parte distal, central y proximal del apéndice. Y que encontramos ahí, miren ustedes en esa fotografía, como que vemos ahí unos pequeños oxuros, unos granitos blanquecitos, como están entrando, ¿no? A esa luz y también ahí cómo se ve en esa luz. Y la histología, qué cosa es lo que se ve también en esta lesión. Muy bien. En estas lesiones, a veces ustedes saben que la apendicitis, ya les he dicho que esto cuando se produce la primera lesión que se produce es por cuadro obstructivo, y por ese cuadro obstructivo hay un aumento de la presión, ¿no? Y esto puede producir cuadros de congestión, ¿no? De hemorragia y necrosis. Y ahí encontramos nosotros en la luz apendicular sangre. Entonces, en algún lado ya ha debido haber un daño de la mucosa. Luego encontramos ahí estos folículos linfoides, ¿no? Estos folículos linfoides están un poco aumentados de tamaño. Entonces, una hiperplasia de los folículos linfoides. El infiltrado inflamatorio es muy escaso. Tenemos el infiltrado inflamatorio bastante escaso, ¿no? Entonces, esto está en relación a ¿qué? A una apendicitis. Macroscópicamente, ¿qué cosa es lo que yo voy a encontrar en este caso? Macroscópicamente, la apendicitis está ligeramente engrosada, ¿no? O edematosa si quieren,
congestiva y vascularizada, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar, ¿no? Una apendicitis engrosada, edematosa, congestiva y vascularizada. ¿Y por qué digo eso? Porque abajo, en la capa muscular, no veo mayor alteraciones que me pueda decir, ah, esta es una apendicitis aguda, con superficie fibrinosa, hemorrágica. El otro corte, miren ustedes, se sigue viendo hacia la mucosa ya, no tan solo los folículos linfoides, sino dentro del folículo linfoide, sangre, hematíes. El hematíes está rodeando y vemos ciertas estructuras, ¿no? De estructura con una periferia media violácea, engrosada, ¿no? Y esto corresponde pues a cortes transversales y de repente un corte longitudinal de los oxiúmeros. Esto nos va a mostrar ciertas, miren ustedes, como una especie de una espinita lateral. Esas son las cutículas, ¿no? Las cutículas son un agrandamiento y engrosamiento de la cutícula, característico en este tipo de lesión, ¿no? En el interior ventricular eso, también las cutículas están engrosadas y están agrandadas, ¿no? Y dentro de la luz parasitaria, estructuras propias, ¿no? Que puede corresponder de repente a parte de útero, ¿no? O puede corresponder a parte de todo lo que corresponde a su tubo digestivo. Podría ser, no lo afirmo, ¿no? Pero eso es lo que correspondería en este tipo de cosas. Miren ustedes qué bonitas se ven estos cortes transversales de estos enterolos ventriculares que muestran hacia uno de sus lados esas cutículas, ¿no? Un engrosamiento y agrandamiento de las cutículas. Y en la parte central, ¿no? Restos propios que pueden ser digestivos, ¿no? De órganos, o restos internos del parásito. Así mejor que así, y no decimos qué cosa es. Muy bien. Este es un panorámico donde también podemos ver, ¿no? Ya con más claridad también, ¿no? Este es el fondo, el corte longitudinal, y acá miren ustedes todo, esto ya se ve una larguita, ¿no? Se ve acá. Y acá igual, el corte transversal. Como ven, no es uno solo, es varios cortes, ¿no? Bien, esto entonces, y acá, eso es lo que digo, hiperplasia de los folículos linfoides que vemos acá. Eso es lo que, esto es lo que a veces algunos describen como apendicitis catarral, ¿no? O sea, cuando se inicia el proceso, ustedes saben que el apéndice o la apendicitis comienza en casa y termina en sala de operaciones. No hay nada que haya con esta mejoral o con esta antibiótico te voy a calmar y te va a pasar. No, comienza y termina, ¿no? Entonces, cuando uno comienza esto, entonces muchas veces, cuando recién está en sus inicios, ¿no? Hay algunos médicos muy avesados. Yo un día le di un resultado a un cirujano, no lo vi al paciente, pero no me parecía tan mal tampoco, en la cual agarró, dijo, ¿cuánto tiene de leucocitos? Ah, tiene creo 7.000 leucocitos. ¿Y cuánto tiene de bastones? 2 o 3, no recuerdo. Y el doctor, es una apendicitis, ya, hay que operar. Bueno, pues, dije, pero así, tanto así. Hay otro médico, pues, que le dan eso. No, con este resultado, que pase 6 horas, a las 6 horas, 4 o 6 horas, le piden otra vez otro hemograma, ¿no? Entonces en el hemograma de repente ya no tiene 6.000 o 7.000 leucocitos, ya tiene 9.000 o 10.000. Y como está todavía el cirujano ocupado, bueno, pues al interno o al residente le dice, doctor, y ya le voy a hablar, ya piden otro hemograma. Ya no tengo 9.000, ten 18.000. Eso quiere decir que lo que comenzó como un proceso apendicular agudo leve, esto se va
todo este cuadro congestivo, hemorrágico, necrótico, va avanzando, 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 avanzando. Por eso es que muchas veces estos pacientes lo dejan de operar, a veces un día, y están perforados muchas veces, ¿no? Eso es lo que se ve. Ahora, en esto me preguntaban si la ecografía valía de algo. Puede ser un elemento, de repente, de apoyo, pero no diagnóstico, ¿no? Ahí lo que más vale es la clínica y cómo es el cuadro del laboratorio que se va a presentar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Qué lindo se ve ahí también, imagínense ustedes, ¿no? Todo eso es lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Y ustedes van a discutir eso, que van a aprender para que puedan diagnosticarlo muy bien. Muy bien. Ahí ya tenemos, miren ustedes, es en la parte central, donde se ve ese parásito en corte transversal, rodeado por hematíes y por elementos inflamatorios, ¿no? Entonces, todo eso es en la luz. Entonces, a mí, no sé, yo no he hecho estos cortes, ¿no? Pero esto lo más probable es de que en alguna zona del apéndice hay lesión erosiva. En una zona. Pero no tanto tampoco porque no me llama la atención mucho. ¿Por qué? Porque la pared está muy limpia, muy escasos polimorfos nucleares a nivel de la capa muscular. Bien. Pasamos ahora al citomegalovirus, también en estómago. Bien, nosotros vamos a ver ahora el citomegalovirus, pues es un virus bastante frecuente, ¿no? Este citomegalovirus, ¿no? También, ¿no? De repente, miren usted, clásico, ese citomegalovirus, ¿no? Un agrandamiento celular, ¿no? Muy grande, con presencia de unos núcleos, ¿no? Y con una vacuola perinuclear que le da un aspecto, ¿no? Un aspecto pues de ojo de búho, característico eso, ¿no? Y esas manchitas que ven ustedes en el citoplasma también son vacuolas, también son vacuolitas, así como las que ven en los ojitos también están en el citoplasma, resto de vacuolas citoplasmáticas. Muy bien, esta es una característica que nosotros vemos en las células, y estas células muchas veces miden mucho más allá de los 40 micras, ¿no? Entonces, si un hematíe mide 7 micras, 8 micras, un monocito mide como 14 micras, entonces esto, imagínense, esto va a medir como 3 veces un monocito, ¿no? Bien. O un macrófago. El citomegalovirus, bueno, es una forma de herpes virus, ¿no? De la subfamilia, también se le conoce como el herpes virus 5. ¿No? Eso es lo que el citomegalovirus es producida por un herpes virus 5. Entonces ustedes ya saben, tienen herpes virus 1, herpes virus 2, herpes virus 5, herpes virus 6, o sea, una serie también se le va a catalogar acá. El herpes virus 1, ¿qué produce? Herpes labial. Ah, herpes labial. ¿Y la 2? Herpes genital. Herpes genital. Entonces ahora tiene la 5. ¿No? La 5, entonces tenemos ahí. Entonces, muy bien. A veces se le llaman 5 herpesvirus, ¿no? A la manito 5. Papiloma, citomegalovirus. ¿No? Sí, ¿qué cosa es lo que produce papiloma? 5 papilomas, 5 citomegalovirus. La transmisión puede ser variada. La transmisión se puede dar por diferentes vías de transmisión, ¿no? Estos a veces, y más todavía se ve muchas veces en niños, ¿no? Una transmisión vertical transplacentaria, que eso se puede dar a eso. Esto puede atravesar este virus, la barrera, ¿no? Placentaria, y puede contagiar al neonato. También, de repente no lo contagia, pero si la mamá tiene, mediante la lactación, también lo puede contagiar, ¿no? Entonces, de repente, en los contactos, ¿no? Relaciones sexuales también. En los intercambios por fluidos también se puede hacer.
En el transfusión sanguínea también se puede ver. Entonces tenemos una serie de modalidad en la cual se puede transmitir este citomegalovirus, ¿no? Y sobre todo, esto nosotros lo tenemos. Todo este virus lo tenemos. De repente, podría decir, yo me saco un análisis para ver el citomegalovirus y de repente puede ser que, ¿por qué este virus se queda? Uno lo adquiere y se queda. Vive con nosotros. Puede haber que de repente hay un IgG. El IgM siempre me da una infección aguda. El IgG es algo que ya pasó y de repente podríamos haber tenido. Muy bien, pero en algunas personas sí se manifiesta esto, ¿no? En algunas personas, ¿en qué personas sobre todo? En aquellas que tienen componente inmunológico deprimido. Perfecto, entonces ahí ya lo tenemos. Entonces otra vez, igual, para que vean cómo es que se transmite este tipo de lesión. Muy bien. Bien, a veces, cuando se da estas lesiones, ¿no? Cuando se da sobre todo en pacientes que tienen compromiso del sistema inmune, puede dar una serie de cuadros clínicos. A veces cuadros clínicos, a veces un poco inespecíficos, fiebre, sudor, anorexia, disnea, pérdida de peso, debilidad, ¿no? Como otros que de acuerdo a la lesión puede de repente dar a nivel de piel, alteraciones, o a nivel del sistema nervioso central, o a nivel también de gástrica, como lo vamos a ver acá, ¿no? A nivel gástrico, o de acuerdo a las localizaciones, se pueden manifestar estas lesiones, ¿no? Muy bien. Este es a nivel gástrico, entonces nosotros vemos ahí. Esto se va a producir. ¿Qué cosa es lo que vamos a ver macroscópicamente? Si este es macroscópicamente, ¿qué cosa es lo que se puede ver? Un cuadro dispéptico, ¿no? O sea, igual, si es clínicamente, puedes presentar el cuadro dispéptico y macroscópicamente todos los hallazgos de una gastritis. Entonces, ¿puede ser la mucosa gástrica congestiva? Sí, puede haber mucosa gástrica congestiva. ¿Puede haber erosiones? Sí, puede haber mucosa gástrica congestiva con erosiones también, ¿no? Entonces, erosiva, mucosa gástrica congestiva, edematosa, erosiva, y también puede haberse, en algunos casos, ulceraciones también, ¿no? Entonces, esto se puede dar en estos tipos de lesiones. ¿Qué cosa es lo que llama la atención acá? ¿Y por qué le digo esto? Porque aquí encontramos cierta alteración de la arquitectura. Entonces ustedes ven en unas áreas, ¿no? Cómo esto como se está comenzando a alterar. Esto deberíamos verlo bien bonito, todo, pero no. Alguna alteración de su arquitectura. Y también muchos puntitos negritos, componente inflamatorio. Por eso que esto se produce, pues, acá hay congestión, se produce una erosión. Entonces, vemos nosotros acá un patrón arquitectural alterado, ¿no? Con infiltrado inflamatorio, y nos llama la atención. Miren ustedes aquí en estas granulitas, miren ustedes cómo se ve. Una pequeña elevación, otra elevación, acá miren otra más, acá otra. Entonces ya cuando comenzamos a ver estas estructuras que están en la luz glandular, en el epitelio glandular, ahí vamos a encontrarla nosotros. Muy bien, y acá lo tenemos igual, miren ustedes acá. Entonces, ¿qué cosa es lo que vemos? Distorsión de la arquitectura. Para comenzar, comencemos a ver. Entonces, observándose algunas células, aquí están, algunas células dentro de la arquitectura, algunas células con aumento del tamaño. Le dije que estas células pueden ser bastante grandes y sobre todo por encima de 40 micras pueden encontrar. Unas células aumento de tamaño que muestran un pleomorfismo, ¿no? Un polimorfismo, pleomorfismo nuclear. Miren ustedes, núcleos, en algunos núcleos pequeños, otros medianos, otros mucho más grandes, ¿no? Un pleomorfismo nuclear. Y presencia de unas inclusiones basofílicas
acá tenemos unas inclusiones basofílicas, ¿no? Intranucleares con un halo, un halito claro que se va a dar, ¿no? Este es lo que le va a dar ese aspecto, miren ustedes, ¿no? Inclusiones nucleares con un halo claro. Acá, y en el citoplasma, miren ustedes, en el citoplasma, que vamos a encontrar también inclusiones basofílicas más pequeñas. Eso es lo que habíamos visto en la primera lámina, ¿no? Donde se veía esos dos ojitos característicos del búho, ¿no? Entonces acá vemos esto, igual. Esto es lo que vamos a determinar con esta la presencia de este diagnóstico. Miren, acá igual, miren ustedes acá, ¿no? Cómo se ve esta lesión, y acá igual, cómo se ve. Entonces, y dentro de la luz, por eso es una pérdida de la arquitectura, de diferentes tamaños, cómo se ven todas estas lesiones, y aquí los granitos, ¿no? Las vaporas intracitoplasmáticas que están también dentro del citoplasma. Qué bonito acá, igual, miren ustedes, con esto, miren acá, tremendas células grandotas, unas coloquiales. Acá le faltó el alito, ¿no? Y acá tenemos las vacuolas citoplasmáticas. Ah, qué lindo acá, miren cómo se ve. Y acá también cómo se ve. Acá pequeños granitos también y acá igual. Bien, eso correspondería entonces a lo que es el citomegalóbilo. Esta es la mucosa, ¿no? Como le digo, 1, 2, 3, 4, 5. Generalmente nos envían a nosotros en el hospital, ¿no? A veces 4 o 5 fragmentos. En los privados a veces envían 1 o 2 fragmentos, nada más. ¿No? Muy bien. Y acá vemos ya. Aquí ya está. Se observan ciertas alteraciones y acá, con presencia, ¿no? de estos organismos que no deben ser sino los citomegalóbicos. Qué lindo. Muy bien, eso correspondería entonces a todo lo que es esta práctica. Bien. Ok. Tengo un pequeño problema con ustedes para la próxima semana. Yo la próxima semana voy a estar acá, pero la que sigue, del 24 al 30, no voy a estar aquí en Lima. No voy a salir, yo también por la universidad.